hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobiernos, estamos aquí para cambiar el país. También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Alca, al carajo. Es que aquí ya no mandan los banqueros, aquí ya no manda el poder mediático, aquí ya no manda el Fondo Monetario y la burocracia internacional, aquí no manda la peluconería, aquí mandan ustedes. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Está titulada Cultura, nuevas subjetividades, neoliberalismo, digo bien, y proyecto emancipador. Cuando hablamos, ¿no?, de esa necesidad de este cambio irreversible, no solamente se habla de la liberación en el campo político, sino también social, económico y, por supuesto, cultural. Vamos a darle la bienvenida a nuestros ponentes, nuestros invitados de diferentes nacionalidades. Fíjense, va a estar moderada por un uruguayo, un joven representante al Congreso. Hablamos de Civilo, quien va a estar con nosotros. Y también escuchen estos nombres, les invito a que vayan pasando. Desde México, Paco Ignacio Taibo II. De Paraguay, Ticio Escobar. De El Salvador, Nidia Díaz. Y Gonzalo Civila va a estar moderando. Paco Ignacio Taibo II no solamente es periodista, es escritor, es un intelectual y también es un luchador, un activista sindical, es profesor en la Universidad de Historia y Antropología y también es uno de los que se animó a desafiar ese concepto muy repetido en México, que el mexicano no lee, no le gusta leer. Él creó hace unos años Leer en Libertad, es una asociación de fomento que tuvo la valentía de acercar los libros a la población a través de diferentes actividades con un enorme éxito. Hablamos de 5 millones de libros, ¿no?, a través de ferias, a través de eventos en lugares populares, en lugares antes impensados, ¿no?, para la cultura. Bueno, se lo conoce muchísimo por las novelas policíacas, pero también es uno de los que dijo, el 26 de septiembre fue la gota que colmó el vaso. Hablamos de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, en Guerrero, y él fue uno de los que dijo, esto es lo último que tenemos que soportar. De Paraguay, Ticio Escobar, es por donde se lo vea un promotor cultural. Él es curador, es crítico de arte, también es profesor y estuvo muy cerca de Fernando Lugo. Él fue ministro de Cultura, también se le debe la creación del Museo de Arte Indígena. Paraguay también está presente aquí. Claro que sí, las banderas están presentes, un orgullo, compañeros. Desde El Salvador, una mujer que creo que cumplió por todos los campos de la lucha. Ella fue una comandante guerrillera, se involucró a sus 17 años en esa lucha revolucionaria en su país. Fue, además de ser comandante, también estuvo en todo el proceso y las discusiones para la firma de la paz, estuvo presente en esa firma en el año 92. En el año 85 fue capturada por un asesor de la CIA, fíjense, y logró la liberación gracias a un intercambio de prisioneros. Y ella también estuvo, todo ese proceso de su captura está bien reflejado en el libro Nunca estuve sola. Y también ella pasó desde la montaña al Congreso, porque fue diputada en 2 periodos consecutivos, pasó de la cárcel a la diplomacia rebelde. Nidia Díaz también con nosotros. Un fuerte aplauso a esta mujer. Gonzalo Civila
Es de Uruguay, es el diputado más joven de la historia en lograr este cargo. Tenía 29 cuando participó de las elecciones, hace meses nada más. Y aunque crean, tenemos que decir que empezó antes, cuando era mucho más joven. A los 15 comenzó también su militancia. Él asegura que hay que rescatar el legado de Artigas. Y fue quien dijo zapatero a sus zapatos cuando el expresidente español fue a su país invitado por la derecha, por el Partido Colorado, también para dar algunas charlas sobre las posibilidades que tiene el país. Zapatero a sus zapatos. En España hay mucho por hacer como para que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, dijo Gonzalo en su país. Sin más preámbulos, comencemos con la actividad, Gonzalo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar como han hecho todos, pero no por protocolo, agradeciendo a Teresa Parodi, a Ricardo Forster, agradeciendo a los pibes que han estado trabajando en la organización de esto, encabezados por Homero Concurat, un amigo. Agradecerle al gobierno de la Nación Argentina en general, a la presidenta Cristina Fernández que nos recibió el otro día. Y no es un agradecimiento formal, no es un agradecimiento por poder estar en una mesa. El primer agradecimiento, compañeros, compañeras, es por poder haber compartido estas maravillosas jornadas y porque un gobierno asuma que hay que transitar hacia la emancipación y la igualdad, lo ponga en discusión, genere un foro, nos invite a todos. Eso es muy valioso, es muy importante y por eso agradecemos y celebramos este tiempo que está viviendo América Latina. Hace 2 días intervino en la primera charla de este foro una compañera también oriental de la República Oriental del Uruguay, la compañera Constanza Moreira. Y el día después, el principal diario de la derecha uruguaya, El País, el diario de la dictadura, el que ponía en tapa a los requeridos por la dictadura uruguaya, sus fotos, para después encarcelarlos, torturarlos y asesinarlos, tituló Constanza Moreira pide más izquierda en un foro ultra K. Y decía que estaba rodeada, Constanza, de kirchneristas y chavistas. Nosotros queremos decir acá que sabemos muy bien de quiénes están rodeados ellos, de las oligarquías, de los que violaron los derechos humanos, de los que impusieron el terrorismo de Estado y mataron a nuestros compañeros. Y nosotros estamos rodeados de quienes tenemos que estar rodeados. ¿Con quién esperaban que estuviéramos? ¿Con los que están con los buitres o con los que están contra los buitres? ¿Con los que están por la soberanía de las Malvinas para Argentina y América Latina o por los que están en contra y para que siga avanzando la colonización? ¿Por los que quieren inclusión o por los que están contra la inclusión? Es claro que estamos con el abajo de nuestros pueblos que se expresa en estos gobiernos. No extrapolamos modelos, no copiamos, pero tampoco tenemos duda en decir lo que tenemos que decir. Y les molesta, compañeros y compañeras, y disculpen esta introducción netamente política, que capaz que a alguno le puede parecer un exceso, les molesta mucho que tengamos gobernantes que no tienen cintura, como dicen ellos. Yo digo que tienen bastante cintura política nuestros gobernantes, pero lo que no tienen es esa cintura de la que hablaba un dirigente del Partido Socialista Uruguayo, Reinaldo Gargano, que decía: algunos tienen tanta cintura que se retuercen como serpientes, y benefician siempre a los mismos, porque no se equivocan jamás en defender los intereses de los poderosos. Nosotros tampoco nos queremos equivocar, por eso estamos hoy acá, no solamente para pensar, sino para decir con contundencia que apoyamos estos procesos de cambio, que vamos a combatir donde tengamos que combatir para que estos procesos sigan adelante, que Venezuela somos todos nosotros hoy y que vamos a defender al gobierno democrático de Venezuela y que vamos a trabajar por la profundización de los cambios populares en América Latina para que no vuelvan más a hambriar a nuestros pueblos y a condenarlos a la miseria. Hoy, compañeros, vamos a tener una primera mesa referida a la cuestión de la cultura, las nuevas subjetividades y este proyecto emancipador
que estamos tratando de construir en el marco de la reversión de los procesos neoliberales que se vivieron en América Latina desde hace ya mucho tiempo, impuestos a sangre y fuego, como sabemos bien y como algunos compañeros saben bien acá porque lo vivieron en carne propia. La cultura es el reino de la diversidad. No se resuelve la libertad de las personas solamente con igualdad de derechos y oportunidades. La igualdad de derechos y oportunidades es muy importante, pero para construir una igualdad sustantiva tenemos que permitir que las distintas expresiones de lo humano florezcan. Tenemos que permitir que nuestra gente sea libre en la diferencia. Y para eso la construcción cultural es algo fundamental. Venimos de una hegemonía neoliberal que todavía perdura en los aspectos culturales en nuestras sociedades. Hemos ganado gobiernos, pero todavía no hemos ganado la batalla cultural. Esa hegemonía neoliberal nos plantea que no hay ciudadanos sino consumidores, que hay que privatizar lo público, que el poder financiero y el mercado debe gobernarnos y debe pautar nuestras libertades, y que hay que construir una sociedad de los más aptos, lo que los teóricos de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, decían la sociedad de los 2 tercios. 2 tercios adentro y 1 tercio afuera. 1 tercio excluido, porque no son aptos, porque no pueden competir, porque nacieron para eso, porque deben ganar los más fuertes. Ese es el modelo, esa es la visión capitalista que nosotros venimos a combatir, a criticar, a transformar, y para eso tenemos que dar una sustantiva batalla cultural. Cambio cultural para la emancipación y la igualdad. Si no hay cambio cultural, no habrá una transformación profunda de nuestras sociedades. Por eso, para mí es un honor presentar a valiosísimos compañeros que vienen de la lucha política en todos los casos, desde los ámbitos de la cultura, desde los ámbitos de la política más partidaria, desde todo tipo de combates y de debates. Y le voy a dar la palabra en primer lugar para intervenir en esta discusión al gran compañero Paco Taibo II. Caray, casi lamento tener que hablar de cultura, porque como está tan caliente la sala, lo que dan ganas es entrar al meeting con todo, ¿no? Y anunciar cómo vamos a parar a los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? O cómo vamos a revertir lo que nuestros gobiernos en muchos países, nuestras oligarquías neoliberales han establecido como la magia del toque de Midas invertido. ¿Recuerdan Midas, el que tocaba y hacía oro? Bueno, estos cabrones, todo lo que tocan lo hacen caca. Y en ese sentido dan ganas de entrar al meeting. Hay ambiente mitinero aquí, ¿no? Y motinero. Las ideas generan motín, no solo reflexión sesuda y apacible, ¿no? ¿De cuándo acá las ideas son apacibles, ¿no? Y este canto a la ecuanimidad, el sillón donde se piensa. Yo no he pensado jamás en un sillón, he pensado en las calles, en las barricadas, en los mítines, en las puertas de las huelgas. Ahí se piensa con gran intensidad, porque no hay de otra. Pero bien, todo esto es el antiprólogo, porque no quiero hablar de eso, no quiero hablar de cultura. Hay que estar verdaderamente loco para transportar el eje a la cultura. Y es que yo soy un ferviente creyente, incluso diría fundamentalista, talibán y militante, en la idea de que la cultura es el gran instrumento político, el que construye columna vertebral, ¿sí? El que dota al ciudadano, al militante, al luchador, de una especie de fuerza superior, el que le da tranco largo, ¿sí? El que le permite dimensionarse en términos de para toda la vida, ¿no?
Yo soy de la generación en la cual el marxismo neandertal fracasó. No lograron formarnos. Donde Lenin fallaba, Robin Hood tenía razón. Era transparente la cosa, era clara. Nosotros nos formamos, mi generación, en un meandro maravilloso de propuestas culturales. Y llegamos a la política a través de propuestas culturales. Era el cine italiano, Un ciudadano a toda prueba, a toda sospecha, la batalla de Argel, el caso Matei. Fascinante, ¿no? Era las nuevas trovas, era los escritores encerrándose en Barcelona para protestar contra la dictadura franquista, era el boom. Eran Benedetti y Galeano. Los poemas de Benedetti eran para aprenderse de memoria, ¿no? Y recitarlos. Era el haber descubierto que Ho Chi Minh no solo era el dirigente de la revolución más sorprendente y pasmosa que estaba parando al imperio, sino que además era tremendo fumador, con lo cual subía como 3 puntos en nuestros bonos, ¿no? Perdón, pero la última vez que fui políticamente correcto fue cuando nací, porque mi mamá quería niña y me compró una chaquetita rosa. Entonces, la única vez que fui políticamente correcto es entre el 0 y los 3 meses que usé chaquetita rosa. Por cierto, tengo 2 hermanos y los 2 usaron chaquetita rosa. No, las perversiones de mi madre me han conducido a la izquierda radical. Y bien, entonces, la cultura, ese era el material formativo. Y enfrentábamos los restos de esta izquierda neandertal en el sentido en que si son 3, se ponen de acuerdo 2, matan a 1 y los otros 2 se cinden, ¿no? Todo ello con una foto de Stalin pegada amablemente en el corazón. Y esta izquierda neandertal cerraba puertas, decía cosas como: ¿estás leyendo ciencia ficción? Y tú decías, evidentemente. Y te decía, pero eso es literatura de evasión. O sea, este boludo, este comedor de mierda, no ha leído a Bradbury jamás, o no se ha enterado, no ha leído a Philip K. Dick. ¿De dónde sale? ¿De qué subterráneo sale este tipo? Que no sabe que el concepto evasión es un concepto libertario, maldita sea. Evadirse es fugarse de las cárceles, de la dictadura del cotidiano, ¿sí? Y eso era, leíamos ciencia ficción como el gran espejo de una literatura rebelde que presentaba la imagen en el espejo distorsionado del futuro, y la leíamos con singular alegría. Hacíamos concesiones, es cierto, éramos ultras, pero no tanto. Por ejemplo, leíamos novela de vaqueros, pero solo aquellas en que ganaban los indios, como La Última Frontera de Jaguar Fast, Apache. A tanto no llegábamos, no debilitábamos nuestra consistencia ideológica, pero vivíamos además en el gran momento de la latinoamericanización. La industria cultural cubana, la industria editorial mexicana, la industria editorial argentina bombardeaban hacia nuestras playas continuos materiales venidos de los orígenes más diversos. Uno leía en boliviano, en colombiano, en peruano, en argentino, ¿no? Aprendí con gran dolor de mi corazón, leyendo las traducciones de Rodolfo Walsh, que los argentinos no usan calcetines, usaban medias. Eso me ponía medio nervioso, porque detectives duros iban y se ponían las medias. Yo miraba hacia otro lado mientras leía diciendo, hay costumbres y costumbres. Pero generalizamos el lenguaje era de todo, hablábamos una mezcla. Los exilios nos enriquecieron a los mexicanos de una manera tremenda, ¿sí? En México se decían cosas verdaderamente exóticas, como un chingo de guita o un montón de plata, donde se mezclaba el lenguaje popular mexicano con la presencia verbal de los jóvenes hijos de exilados argentinos que estaban aprendiendo a hablar en argenmex, idioma por demás verdaderamente interesante, pero poco práctico a la hora de tomar el autobús acá o allá.
Y esta presencia de los exilios y latinoamericanización nos enriqueció de una manera tremenda. Fue el gran momento del contacto para nosotros. Y el contacto se rompió. La ofensiva neoliberal rompió el contacto. Las industrias editoriales de nuestros países se dedicaron a producir y a verse de una manera ombliguista, reconocían lo interno, los libros no circulaban, la crisis cubana destruyó ese foco de radiación de material que fue maravilloso, con libros baratísimos y durante años quedamos al pairo donde se leía lo que se publicaba en tu país y lo que se importaba de traducciones, generalmente desde España. Nos aisló. El teatro rompió sus profundos vínculos que hacían recorrer. La presión del country le ganó, aunque ahí quizá la resistencia fue la mejor. Ahí sobrevivieron, probablemente gracias a los cubanos, a la trova y a los españoles, sobrevivió una conexión continental. El cine quedó aislado, se veía en los países donde se producía y no mucho más que eso. Y al romperse el eje cultural, la distancia creció. Por más esfuerzos que algunos periodistas hicieron para mantener la información al día, se rompió. Recuerdo una memorable conferencia junto con un portavoz de la derecha mexicana, o sea, uno de izquierda que se recicló, que es Jorge Castañeda, en la que tuvimos un debate que se llamaba América Latina, mano a mano, en el Museo de la Ciudad de México. Y entonces él se echaba intervenciones kilométricas, decía América Latina no existe, no hay conexión por carretera, en términos mediáticos cada país tiene sus televisiones, no están conectadas, no hay flujo de información, aduaneramente es un desastre, y reiteraba. Y él terminaba, y cuando me tocaba intervenir a mí decía, creo que es cierto lo que dice el señor Castañeda, pero ¿a poco no es bien bonita la idea de América Latina? Y terminaba, con lo cual se desataba un aplauso de 3 minutos y Castañeda tenía que volver a empezar diciendo, no sé, América Latina no existe, bla, bla, bla. Terminaba sus 10 minutos, me tocaba el turno y yo decía, sí, tiene razón Castañeda, pero qué bonita es la idea de América Latina. A la tercera vez que se lo hice, se levantó y se fue. Digo, no se puede discutir contigo. Eso se llama una estrategia cultural, ¿sí? El poder de la evocación de las ideas, que está colocado en un plano semi-hegeliano, tiene un poder de convocatoria del recarajo. Y yo decía, todos los peros son peros, o sea, lo haremos pero, hay que romper esto, hay que destruir esto otro, hay que resolver esto otro. Pero la idea bolivariana, que es también una idea guevarista, no se nos olvide, ¿sí? Es un solo continente. Y grande, mucho más grande de lo que parece, porque podrá empezar en la Antártida Argentina con pingüinos con banderita roja, ¿no? Y podrá llegar hasta el río Bravo, fin del territorio hispanoparlante mexicano, pero nanay, hay que seguir para arriba. Queremos recuperar Hollywood, que nos lo robaron en la guerra del 47, que se queden con el resto, Texas, que se la metan por el culo, pero queremos recuperar Hollywood y llegar hasta los Grandes Lagos, donde las poblaciones mexicanas, salvadoreñas, empiezan a ser mayoritarias. Entonces, en el proceso de recuperación, bueno, de California nos quedamos con Hollywood, el tráfico de Los Ángeles es asqueroso, entonces que se lo quedan, ¿no? Texas para ellos, no tenemos demasiado. Texas no, nos la quedamos también. No han vivido en Texas, camaradas. Texas es horrible. Bueno, que nos la regresen. Yo lo que quiero es que nos regresen Hollywood. Ahí es donde está el poder. Que nos devuelvan Hollywood, coño. ¿Sí? Ya hay una operación para atacar Hollywood desde los directores de cine, pero es poco sólida, que nos traigan con todos los estudios.
¿no? Territorio mexicano, venga para acá. En resumen, era la cultura el gran constructor de pensamiento crítico, de pensamiento diverso, el que rompía el maligno y asqueroso concepto de doctrina. ¿Sí? La izquierda generaba doctrina. Bueno, hay que ponerse a vomitar en fila india. ¿Sí? Doctrina, la doctrina es un pensamiento religioso, es pensamiento cerrado. ¿Sí? Dice así. Y así es. No. El pensamiento crítico es antidoctrina. Se construye sobre la comparación, la confrontación continua de ideas. Y en ese sentido la cultura aportaba y rompía el monopolio que convertía a un marxista en un marxista y a un anarquista en anarquista. Entonces, no, compadre, ¿sabes qué? Si las cosas están así, yo me afilio a la Primera Internacional antes de la decisión entre Marx y Bakunin, ¿no? Porque necesitamos de todas estas riquezas de la historia y del pensamiento crítico y político, y la cultura te las aportaba, te las ponía sobre la mesa. Esto significaba que tendríamos que reflexionar sobre el papel desde la lógica de la izquierda en el proceso de construcción de movimiento social, aparato partidario, etcétera, del trabajo cultural, y no pensar que es un factor aleatorio y secundario que tiene que ver con el poder y desde el poder generar educación formal. No. La cultura trabaja sobre la educación informal. Es la educación sentimental la que construye la cultura. Y es la educación que no se va. La tabla periódica de los elementos no me la sé, pero los nombres de los 3 mosqueteros no me fallan. Y no me fallan porque la lectura que hice de los 3 mosqueteros era una lectura de izquierda, evidentemente. Era, que estaban cuidando una reina que era un poco puta, la moral y esa parte es una parte, pero el enemigo era un cardenal de ultraderecha, cual debe de ser, imagínense, el clero oscuro y tenebroso ahí colocado, maravilloso. Y en la siguiente novela el enemigo era otro cardenal también de ultraderecha, ahí no fallaba. Y el uno para todos y todos para uno. Y la idea del honor. Hay palabras que la izquierda perdió que son nuestras por derecho de sangre, coño. ¿Sí? Honor. Somos honorables, cuidamos a las viejitas al cruzar la calle, besamos a los niños y no con intenciones electorales, sino porque nos gustan. Estamos con los pobres porque son nuestros. Y esta recuperación de contenidos pues era fundamental. Por ejemplo, los enanitos de Blancanieves. ¿Son enanitos? Sí, pero son proletarios, coño. Son mineros. Y cuando en la versión Disney van cantando tonterías, van cantando ay lo, a casa a trabajar. No, en la versión reciclada que tenemos que poner a la orden del día y extender como parte del proyecto de formación cultural, van cantando arriba parias de la tierra, en pie famélica. Porque son enanitos de izquierda, son mineros. No son unos boludos enanitos de circo. Y están en la lucha entre el bien y el mal. La dicotomía inicial, original, permanente. Y es la cultura la que juega en primera división. Y esto lo hemos descubierto en la experiencia práctica del trabajo político de estos muchos últimos años. Hemos descubierto que el trabajo cultural construye columna vertebral, construye organización militante, fortalece, enriquece los cuadros, les da posibilidad de dormir, de leer cosas inteligentes antes de dormir y les mejora la vida sexual, coño. ¿Sí? Porque todo el mundo sabe que el que se sabe de memoria 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda liga mucho más. ¿Sí? Y hemos vivido con gran intensidad en estos últimos 6 o 7 años, a partir de la creación de la Brigada Paralela en Libertad, 5 años, esta riquísima experiencia de llegar al barrio y contarles historias.
En algunos momentos medio delirante, es cierto, hemos forzado la máquina. Después de estar 10 días conversando con los compañeros en la puerta de la fábrica que está en huelga y que tienen tomada, ya les había contado todo. Se me habían acabado las historias. Les había contado la Comuna de París y de repente dije, pues les voy a contar Peter Pan. Y se las conté en versión mejorada, claro, ¿no? Y estaban muy contentos. Y luego me llama por teléfono el dueño de una librería que está cerca, en Clavería, en Azcapotzalco, en el norte de la Ciudad de México, y me dijo, Paco, ¿qué hiciste? Llevo vendidos 13 ejemplares de Peter Pan, no había vendido uno solo en 20 años, y llevo vendidos unos tipos que llegan, además, con aspectos zarrapastrosos, como de obreros, que dicen, oiga, ¿tiene usted ahí el Peter Pan? ¿Qué hiciste? Y yo dije, mierda, ahora lo van a leer y van a descubrir que la versión original es bastante light, ¿no? Voy a tener que regresar a la fábrica a decirles que esa es la versión falsa, que la buena es la que yo cuento. Estamos en un juego además de riquezas inusitadas. Llegar a un barrio con mujeres de origen extremadamente humilde, que rozan el analfabetismo, y contarles la historia de cómo el cura Hidalgo, el hombre de la independencia mexicana, se había jugado el dinero de su escuela a las cartas. Como verán, un padre de la patria así es encantador, ¿no? No la figura marmórea, hierática, ¿no? Contarlo y ver cómo empiezan a leer. Colega, no hay lágrimas para tantos ojos, ¿no? Es maravilloso. Porque la lectura crea un ciudadano crítico, en cualquier nivel. Un ciudadano pensante, un ciudadano que trae hacia la vida cotidiana. Y luego te preguntan, oiga, ¿usted eso lo vivió o lo leyó? Y tú, ¿qué coño importa? Es lo mismo, hombre. ¿Cuál es la diferencia entre haberlo? Si el escritor era bueno, lo viví. ¿Sí? Porque eso es la posibilidad. Ver el mundo, y ahí la gran calidad subversiva de la literatura. Poder ver el mundo con los ojos de otros. Romper la cárcel del yo. ¿Me quedan 3 minutos, 2 minutos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar el trabajo político-cultural por todos lados. Luchar contra las barreras. Que nos lleguen los libros de los uruguayos, las obras de teatro de aquel argentino, las películas, que circule el material latinoamericano con absoluta potencia, libertad y habilidad. Utilicemos la fuerza de las redes, la fuerza del no controlable espacio internetico que nos pertenece a la izquierda por derecho de admisión y de adquisición. ¿Sí? El Estado no puede con ellas, el Estado es incapaz de asumirlas. Y traigamos, circulemos, movamos el material, ¿sí? Y convirtámoslo en material sustantivo. En particular quería referirme a una cosa y con esto termino. En mi país, la historia de la independencia se enseña en términos mexicanos. Y repasamos a Hidalgo, a Morelos, a Mina, la consecución, Guerrero, el fin. No aparece Bolívar. No está Artigas, carajo. ¿Cómo podemos pensar la independencia de América Latina sin Artigas? Tenemos que reconstruir la manera como se enseña historia en nuestros países. Tenemos que latinoamericanizar. En las universidades argentinas debe haber un buen curso de historia de la Revolución Mexicana para que ustedes aprendan a adorar a Pancho Villa, que tenía unos huevos de este tamaño. En las universidades latinoamericanas tenemos que estudiar cursos. Bien ahí. Los de Chihuahua los quieren desde allá. Tenemos que estudiar historia de la independencia de América Latina, confrontada, enfrentada, comparada, relativizada. ¿Sí? Tenemos que estudiar la otra cara, el liberalismo, lo mejor de los liberalismos contra el neoliberalismo, que traiciona lo mejor del espíritu liberal, ¿no? Tenemos que estudiar la gran ofensiva
revolucionaria que precede a la Revolución Cubana. Tenemos que estudiar la conquista de otra manera. Tenemos que volver la historia un instrumento de construcción de identidades masivas, identidades latinoamericanas. Coño, que vivan los libros. Gracias.